Bienvenidos al resumen de la octava etapa del Giro de Italia 2026, etapa de media montaña con un final muy interesante en el que pueden pasar muchas cosas. 156 kilómetros entre Chieti y Fermo, con unos primeros 100 kilómetros totalmente planos, pero unos 60 kilómetros finales de mucho sub y baja constante con puertos de tercera y de cuarta categoría, repechos también muy duros y un final en un puerto de cuarta categoría de 3,7 kilómetros al 5,7%, pero con sectores muy duros con rampas de hasta el 22%. Así que sin más preámbulo, ¡vamos con el video! Iniciamos con una fuga de dos corredores, Alberto Bettiol y Filippo Ganna, que tenían una ventaja muy pequeña con el pelotón principal, donde había una gran batalla por filtrarse en una fuga más grande. También a 120 kilómetros de meta íbamos a ver una lamentable caída por parte de Fabio Christen, que queda muy al lado herido y lamentablemente tenía que retirarse de la carrera. Y a 103 kilómetros de la línea de meta iban a capturar a los dos de adelante, pero nada que se puede consolidar una fuga. Y vamos a tener un pequeño susto para el Visma de Jonas Vingegaard, porque teníamos un corte en el pelotón y quedan por delante casi 50 corredores, entre ellos el líder de la general Alfonso Eulálio o Jai Hindley, por lo que el Visma tenía que perseguir, pero no tenía problemas y cerraba el hueco. Veíamos ahora sí un intento de fuga con tres corredores, Mikkel Bjerg, Jonathan Narváez y Andreas Leknesund, que pasaban por un sprint intermedio que se llevaba a Leknesund por delante de Narváez y Bjerg. Detrás se iban a formar una fuga de 21 corredores que por fin dejaban ir, entre ellos Martín Marcelucci, Simone Gualde, Alessandro Pinarello, Corbin Strong, Fabio Van den Bosch, Frank Van den Broek, Matthias Weiss, Igor Arreta, Wout Poels o Johannes Kulse. En el primer puerto del día iban a llegar muchos más corredores a esta fuga mayoritaria, que ya tenía casi 40 corredores como Alexander Cepeda, Markel Velocki, Juan P. López, Javier Romo, Ben Turner, Gianmarco Garofoli, Filippo Zana, Jan Christen, Cristian Scaroni o Tomás Silva. El puerto se lo llevan los tres de adelante, con Mikkel Bjerg al frente, Jonathan Narváez segundo y tercero Andreas Leknesund. También pasamos por otro puerto que se volvían a llegar los de adelante, con Jonathan Narváez al frente y una ventaja que tenía de 1 minuto con este grupo perseguidor. Teníamos el kilómetro Red Bull que volvían a pasar los tres de adelante, con Bjerg al frente, segundo Leknesund y tercero Narváez, con una ventaja de menos del minuto con Javier Romo, que había saltado de la fuga principal en la que nadie se ponía de acuerdo para perseguir. A 10 kilómetros de meta se venía el ataque de Jonathan Narváez y le toma unos metros Andreas Leknesund. Se empieza a ir en solitario el ecuatoriano en busca de su segunda victoria en este Giro de Italia. Jonathan Narváez, que corona el puerto de Capodarco a 6 kilómetros de meta. Leknesund, que pasa a 18 segundos del campeón ecuatoriano. Y así entramos a ese último kilómetro y ya nadie va a poder alcanzar al lagarto Jonathan Narváez, que va a conseguir su segunda etapa en este Giro de Italia. El campeón nacional de Ecuador sigue haciendo historia en el Giro y para su país, su cuarta victoria en la Corsa Rosa. Ecuador en lo más alto de Giro, y sí, Jonathan Narváez se lleva la etapa 8 del Giro de Italia 2026. Segundo, Andreas Leknesund. Tercero, Martín Jota, que venía desde la fuga en el grupo perseguidor. Cuarto, el uruguayo Guillermo Tomás Silva, que vuelve a acumular una muy buena posición en la etapa. Quinto, Lorenzo Milesi. Sexto, Cristian Scaroni, que va a avanzar muchas posiciones en la general. Séptimo, Corbin Strong. Octavo, Juan P. López. Noveno, Wout Poels. Y décimo, Markel Velocki. Ya después llegan los de la general en la posición 23 a 1.51 Jai Hindley, 24 Jonas Vingegaard también a 1.51 y le pican 2 segunditos a Egan Bernal en la posición 25, con el resto de favoritos como Eulálio, Aresman, Mas, Storer, Pellizzari, Ronder, Gal, Pigan Sullivan, Ed, Belo Connor, Martín López, todos los favoritos para la general en este grupo, a excepción de Giulio Ciccone, que pierde 6.38 en la posición 68, despidiéndose de cualquier intención que tuviera para la clasificación general. Una general que queda con Alfonso Eulálio al frente, con 3 minutos y 15 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard. Tercero, Félix Gala, a 3.34. Cuarto, Cristian Scaroni a 4.18, que avanza 7 posiciones en la clasificación general. Quinto, Jai Hindley a 4.23, que se le está viendo muy fuerte.
sexto Giulio Pellizzari a 4.28, séptimo Ben O'Connor a 4.32, octavo Mathys Rondel a 4.56, noveno Thymen Arensman a 4.57 y décimo Michael Storer a 5.11. Markel Beloki también avanza muchas posiciones y está en la undécima posición a 5.31, muy cerca del top 10 gracias a la escapada del día de hoy. Igor Arrieta también avanza una posición y ahora es 13º, pierde una posición Derek G, que es 14º, y Egan Bernal se mantiene 15º de la clasificación general. La clasificación de los puntos la seguirá liderando Paul Manier con 130 puntos contra los 86 de ahora Jonathan Narváez, que se vuelve su más inmediato perseguidor gracias a sus 2 victorias de etapa. En la clasificación de las montañas pues sigue liderando Jonas Vingegaard por solo un puntico con Diego Pablo Sevilla, que tiene 60 puntos. En los jóvenes pues lidera Eulálio, la camiseta la seguirá portando el día de mañana Giulio Pellizzari, pero está también ahí muy cerca Mathys Rondel. Mañana tendremos otra vez montaña, sin embargo, la mayoría de la etapa es totalmente plana hasta que en los últimos kilómetros pues vamos a tener primero que todo un puerto de tercera de 11,5 kilómetros al 4,2%, después el kilómetro Red Bull, que de todas maneras es picando hacia arriba 1,6 kilómetros al 6,3%, y por último el final en alto en Cornwall, escala de primera categoría, 10,8 kilómetros al 5,8%, en el que veremos qué pasa, porque no es un final tan duro como el Blockhouse, entonces podríamos ver incluso más igualdad entre los favoritos. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos en unas horas analizando lo que pasa en esta octava etapa del Giro de Italia 2026. Y para no perderte nada, pues tienes que estar suscrito al canal, darle like a este video, y si me quieres apoyar más, pues te puedes hacer miembro del canal, donde vas a poder acceder a beneficios exclusivos que no te vas a querer perder. Nos vemos en la meta. Chao.